Te invito a que te unas a nosotros y tomes acción para que obtengas resultados diferentes. Más que nada te invito a que abras tu mente a la posibilidad de vivir libre de deudas. Hola, yo soy María de Pario for PR. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. No pierdas la oportunidad de recibir notificaciones cuando tengamos videos nuevos. Si ya lo hiciste, gracias. Recuerda también compartir este mensaje y este canal con tus familiares y amigos. Nunca sabes a quién puede necesitar este mensaje. Quiero que añadas en los comentarios qué significaría para ti independencia financiera, qué significaría para ti vivir libre de deudas y qué significaría para ti poder hacer con el tiempo y con el dinero lo que tú puedas. Añádelo a los comentarios y vamos a empezar una discusión para yo saber qué es lo que está pensando la gente que está viendo este video en este momento. Toma un momento para pensar qué significa para ti independencia financiera y vivir libre de deudas. Defínelo como tú quieras, lo que sea que esté en tu mente, en tu corazón. Para mí, independencia financiera significa poder hacer con mi tiempo y con mi dinero lo que me convenga, lo que más me complazca a mí. Imagínate ese punto en que recibamos un cheque del trabajo que tenemos en el que no tengamos que estar distribuyéndolo a nadie. Que ese dinero sea solo para nosotros en vez de estar pensando o ir a nuestro budget en la lista donde tenemos que pagar el carro, la tarjeta de crédito, el préstamo estudiantil, etc. Piensa solo en ese momento. Recibes mensualmente $2,000 de ingresos y son todos para ti, no para más nadie. Además, independencia financiera para mí significa es trabajar en lo que quiero y no necesariamente en lo que se ajusta a mi situación financiera. Que el trabajo sea un complemento para mi vida, no que el trabajo sea una esclavitud para mi vida. No es vagancia, no es que mañana termino de pagar las deudas y dejo de trabajar, pero es sentirme feliz, contenta y tener el tiempo para hacer con mi tiempo y con mi dinero lo que yo quiera y lo que yo pienso que es real y necesario para mi vida. Es también poder ahorrar el dinero para después hacer compras en efectivo. En vez de seguir endeudándome, puedo guardar dinero para el futuro, comprarme otro carro nuevo, quizás comprar una propiedad de inversión en la playa o en la montaña, en vez de usar otra hipoteca. Además significa ser dueña de mi tiempo y mi dinero. ¿Por qué trabajamos tanto para mantener un estilo de vida que no es sustentable y no se ajusta a lo que realmente queremos? ¿Qué tal si trabajamos igual de duro, pero ya no tenemos deudas que pagar y usamos ese dinero para ahorro y para retiro y eventualmente podemos tener un retiro temprano? No hay que esperar a 59 años, 60, 65 para poder retirarnos. Podemos hacer un plan para ahorrar y retirarnos mucho antes. La motivación también es algo bien importante en este paso. Número 1, dejar atrás el estrés de cómo vas a llegar a fin de mes. Imagínate que ya cobraste y ya es el día 20 del mes y se te acabó el dinero. ¿Qué estrés que vas a hacer con esos próximos 10 días del mes? Probablemente se los vas a cargar todos tus gastos a la tarjeta de crédito. Y eso no debe ser así. No debe ser sorpresa también que en este proceso en que estás endeudado te crea estrés y probablemente has tenido discusiones con tu pareja o con familiares porque no tienen suficiente dinero. Entonces, usa eso como una motivación y un motivo para salir de deudas. Otra motivación es dejar atrás la obligación de que tenemos que ir a trabajar. No se trata de vagancia, se trata de hacer con tu tiempo y con tu dinero lo que te interesa y dejar atrás ese estrés de que tengo que ir al trabajo porque se ajusta a mi situación financiera. ¿Qué tal si al levantarte por la mañana, en vez de estar en estrés de que tienes que ir a trabajar porque tienes que pagar deudas, vas a trabajar porque te gusta compartir con tus compañeros de trabajo y te gusta lo que haces? Piensa en ese sueño también, que no se vaya de tus metas y mantengan tu motivación. Otra motivación es poder hacer con tu dinero lo que tú quieras, no necesariamente vivir en excesos para que te vuelvas a endeudar una vez más. Pero puedes utilizar ese dinero para viajes, para compartirlo con tu familia, para donaciones, para comer afuera y para paseos. En vez de estar pagando deudas, usa el dinero para ti, para lo que a ti te guste. Deja que el dinero trabaje para ti. Enfócate y no dejes que la gente alrededor tuyo o las situaciones te saquen de enfoque. Invita a tus familiares y amigos a que se acompañen con nosotros y vive en paz con tu meta y con esa idea de vivir libre de deudas y con independencia financiera. Vivir libre de deudas no significa tampoco que vas a tener restricciones extremas por siempre. Estas restricciones que estamos pasando en estos momentos es un proceso en el que queremos acelerar ese pago de deudas y no vivir con deudas de consumo ya pasado el fin de este año.
y a lo mejor es lo que te pasa a ti. Te sientes bien restringido. Piensa en el futuro, motívate, mantén tu norte, mantén tu enfoque en lo que viene luego de que pasemos este proceso. Ya cuando no tengas que usar ese cheque para pagarle a todo el mundo, quizás solamente pagar tu hipoteca y pagar tus gastos mensuales normales. En mi casa, Pario for PR, estamos muy enfocados en vivir libre de deudas y de obtener independencia financiera rapidito. Así que te invito a que te unas a nosotros, compartas este canal con familiares y amigos y le des like al video. No olvides que tenemos videos anteriores en el que te compartimos cómo hacer tu presupuesto, también un ejemplo de cómo hacerlo, tenemos demos, tenemos la práctica y también tenemos el video de introducción, que aunque fue el primero y mi nivel de energía está bien bajito, tiene realmente la información del por qué nosotros hemos decidido hacer este canal y compartir nuestra experiencia con ustedes. Así que no olvides suscribirte, darle like a nuestros videos y hasta la próxima.